Vámonos de entrada al devocional del día de hoy en el Salmo 32, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Un versículo tan pequeño, pero tan lleno. Todos los versículos de la Biblia están llenos de sabiduría. Cuando los analizamos y nos disponemos a entrar en su estudio, es algo impresionante. La facilidad que el hombre tiene hacia el pecado. No importa cuál sea el hombre o la mujer, tendemos siempre a pecar en lo que estamos en este cuerpo carnal. Este salmo se le atañe a David, el cual, a pesar de haber sido una persona, Juan, Dios mismo la describe, que fue una persona conforme al corazón de Dios, pecó. Tenía intenciones, su carne se dejó vislumbrar en algunas ocasiones. En este caso, se piensa que este salmo, como el 51, son salmos hechos cuando David pecó, sobre todo cuando él adulteró con Betsabé, cuando ve a aquella hermosa mujer en el tejado, y dicen muchos, bueno, ¿qué estaba haciendo ella en su casa? ¿Y qué está haciendo ella sin ropa? En aquel momento, en aquellos tiempos, las mujeres, después de salir de los días de su menstruación, hacían un pequeño ritual para lavamiento del cuerpo, como purificación. Se purificaban, y se supone que en tiempos de guerra no había un hombre en la ciudad. Pero qué curioso que el rey, en vez de estar en la guerra, estaba en la ciudad. Eso pasa, ¿verdad? Cuando en vez de hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo otras cosas. La historia dice que David la ve, la codicia, la toma, y la mujer queda embarazada. Qué pecado tan grande. Es un pecado muy, muy grande. David, por encubrir su pecado, le manda mensaje a Urías, su esposo, y le dice: vente, regrésate a tu casa, quédate con tu mujer, has sido privilegiado. Urías dice: no iré, porque mi responsabilidad está con el ejército de Dios. Lo manda a hablar y no quiere venir. No le queda otra que ponerlo en frente de la batalla para que sea asesinado. Al final, Urías muere, e inmediatamente que muere, y después de que su esposa le hace cilicio y le llora, toma a Betsabé como esposa y tienen al hijo que posteriormente, cuando nace, después enferma y muere. Cuando comete este pecado, Dios le manda un mensajero, un profeta, a David, que es Natán. Y todos conocemos la historia. David pudo haberse molestado, enojado, él era el rey, pudo haber matado también al profeta y decir: no tienen nadie que decirme nada, soy el rey. Ellos tenían toda la potestad de callar al que quisiera, pero David escucha la palabra de Dios y su corazón le constriñe. Le constriñe de tal manera que era un poeta y hace esos hermosos salmos. Vemos en el Salmo 51, cuando él se da cuenta que ha pecado contra Dios y que hizo algo que a Dios le desagrada por completo, y que no tendría perdón delante de un Dios que aborrece el pecado. Y él en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, atañendo a la misericordia del Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Pero dice: lávame más y más de mi maldad. Más adelante dice que conoce sus rebeliones y su pecado está siempre delante de él. Una persona con conocimiento del bien y del mal va a tener esa clase de conciencia que le va a estar ahí taladrando. Pero cuando llega el hombre y la mujer al conocimiento de Dios, no solamente es una conciencia, sino es el Espíritu Santo taladrándole su corazón, su interior, y no le dejan paz hasta que no resuelva el problema, la situación.
Así David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él tuvo que ir con Dios, que declararle todo lo que sentía, no porque Dios no supiera, sino porque él necesitaba, primero David, decirle, confesarle que acepta su pecado, y de la parte de Dios, ver que el hombre, que la mujer verdaderamente trae esa constricción de corazón y están arrepentidos de lo que Él les ha hecho ver, porque Dios se encarga de decirle al hombre dónde hemos errado. Luego cuando es perdonado, David hace o realiza pues el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él experimentó algo hermoso, el quitarse ese pecado. Sabía que él, que era digno de muerte, era él. Sabía que el que era digno de cualquier otra cosa sin perdón, era él. Y aún así fue y aceptó su error, y por ese motivo hace este salmo. Él reconoce que es algo, una delicia, algo también que depende de Dios. El perdón depende de Dios, no del hombre, y Él decide. Él es el único que conoce la intención del corazón del ser humano. Por eso Él dice, bienaventurado, más que feliz debe ser aquel que se da cuenta que un Dios grande ha perdonado su pecado y cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Las palabras hebreas que utilizan aquí para pecado, se ven en el Antiguo Testamento varias palabras que se han usado para iniquidad, para pecado, para errar al blanco. Es transgresión y pecado, e iniquidad en el versículo 2. Todas estas hacen que David recalque bien no las clases de pecado, sino el pecado constantemente. Iniquidad, pecado, transgresión. Primeramente, siente el perdón y dice, cubierto su pecado. Él sabía y reconoció que no podía cubrir su pecado, pero cuando Dios lo perdona, siente esa liberación que el hombre y la mujer sienten. Este escrito secundario del pecado de David con Betsabé, conforme a la amonestación que el profeta Natán lo lleva a redarguirse a David. Podemos ver esta historia en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 2 al 5. Aquí David podemos ver que planea conscientemente su pecado. No es que lo hizo por error o que era un pecado de omisión. Él conscientemente le dio flujo a sus deseos y realizó pecado. En su intelecto él actuó, aunque tuvo una consecuencia, porque Dios no quitó la consecuencia de su pecado. Al nacer el hijo murió. David lloró, ayunó mientras el niño estaba enfermo. Muerto el niño, se quitó del cilicio las ropas de cilicio, de luto, rompió el ayuno y les dijo a sus criados, sírvame para comer. Todos se quedaron admirados. Dijo, bueno, es que mientras el niño vivía, yo pedía misericordia a Dios, a ver si, y todavía dice, a ver si tuviera misericordia de él. Pero si el niño murió, ¿qué tengo yo que seguir pidiendo, que seguir llorando? Si yo ya sé que el de arriba manda y aceptaré su voluntad. Era un hombre que, a pesar de ser como usted y como yo, reconocía la autoridad de Dios y reconocía, por eso dice Pablo, que también reconocía, no hay un justo ni a un uno. No porque usted y yo hemos encontrado a Jesús, significa que nunca más volvamos a pecar. Los pecados hasta de omisión, de pensamiento, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dice Pablo, si lo que no quiero eso hago, de manera que no soy yo quien quiere hacer aquello, sino el pecado que mora en mí. Él reconoce que sigue habiendo ahí una maldad que tiene que ser apaciguada, calmada, en una entrega diaria a Dios. Entreguémonos a Dios día a día, reconozcamos todos los días que no
somos ni seremos perfectos. Reconozcamos día a día nuestro pecado. Si usted siente que no ha pecado, aunque la Biblia dice que no hay un justo ni un uno, pues pídale por pecados de omisión. Al hacer esto, el ser humano reconoce que solamente hay un justo, que es Dios. Y si tú no conoces a Dios, déjame decirte que mientras vivamos en esta carne llena de deseos hacia el pecado, necesitamos a un Dios que todos los días nos quite ese asedio diario, ese asedio de nosotros. Necesitamos a un Dios que de verdaderamente pueda limpiarnos, no solamente por encima, sino que pueda Él arrancar de raíz el pecado. Aunque volvamos mentalmente, en pensamiento, o en omisión, o en conciencia a pecar, dijo Juan, hijitos, abogado tenemos para el Padre, Jesucristo. Este es el poder de un Dios existente, de un Dios vivo. Sea David, límpiame más y más de mi maldad. Digámosle esta mañana: Señor, purifícame. No sabemos cuánto has tenido esta semana, cuánto peso has acumulado en tu alma, en tu ser, frustración, estrés, cansancio. Pero ya estamos a viernes y el día de hoy Dios nos convoca primero a alabarlo y también a venir a Él y decirle todo lo que traemos. También decirle nuestras fallas, nuestro pecado, reconocerlo, no encubrirlo como David quiso hacerlo, sino aceptarlo como finalmente decidió cuando contrajo su corazón. Al escuchar la palabra de Dios, el hombre y la mujer no pueden ser iguales. Pueden hacer que no escuchan, pero su alma, su espíritu se vivifica al escuchar la voz de su Creador. Señor, oremos en esta mañana. Señor, gracias, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad. Gracias porque en esta semana nos has ayudado, nos has traído a tu presencia, nos has recordado tus estatutos, Señor, y no queremos terminarla sin venir a ti. Primeramente, darte gracias. También ofrecerte todo aquello que pudimos acumular, esto que traemos en el corazón, Señor, y a dedicarte nuestra vida, nuestro ser. Bendice a aquellos, insisto, que siguen viendo estos devocionales. Bendícelos con tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, haga aquello a lo cual ha sido enviado por medio de esta palabra. Padre, no conforme a nuestros deseos, sino a tu voluntad. En el nombre de Jesús te dedicamos este día. Amén y amén. Bueno, se ha acabado la semana. Esperamos que este fin de semana sea de un disfrute enorme, maravilloso, con la presencia de Dios. Se goce en sus congregaciones. Si no tiene una, acuda a la congregación más cercana, busque a Dios. Alimentémonos de la palabra de Dios y oremos a Dios. Que el Señor les bendiga. Recordémosle también a todos los oyentes y los oyentes que nos escuchen, hay lugar también, ¿verdad?, para aquellos que quisieran acompañar, que dicen no puedo acompañar a mi esposa, no la puedo dejar ir sola. Bueno, apúntese, tenemos mucho lugar en las cabañas, hermanos, todavía, gracias a Dios. Entonces apúntese, en este febrero hay que apartar nuestro lugar, hacerlo todo en conciencia y en orden para que podamos administrar bien lo que sigue. Así que recordemos 1, 2, 3 y 4 de agosto. Dios nos espera, siempre nos acoge, ¿verdad? Pero nos espera en esos días porque sabemos que va a haber mucha bendición. Estamos orando y ayunando por ese evento. Dios les bendiga.